capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Amén. A estas alturas del ministerio de nuestro Señor, le seguían muchas personas, multitudes. Había mucha gente que iba detrás de Él. Habían cientos de ellos que le consideraban rabí y estaban dispuestos aún a respaldar un movimiento para hacerle rey. Aunque había muchos seguidores constantes del Señor, debemos dejar claro que todas estas multitudes no eran verdaderos creyentes. Muchos de los que siguieron a nuestro Señor lo hicieron de una forma equivocada, guiados por sus motivaciones carnales. No tenían la verdadera gracia de Dios en sus corazones. Y debemos esperar que esto ocurra durante todas las épocas en la historia. Siempre a lo largo de la cristiandad han habido muchas personas que han profesado ser creyentes, que han asistido a la iglesia, pero debemos de tener en cuenta que no todos son verdaderos cristianos. El mensaje de nuestro Señor para estas personas fue chocante, ofensivo. Estas personas sabían por la ley de Moisés que no debían comer carne humana. Eso estaba escrito en la ley. Y mucho menos beber sangre. Entonces, cuando el Señor les hablaba de comer su carne y beber su sangre, eso para ellos fue muy chocante, porque sonaba a canibalismo. Pero explicábamos anteriormente que cuando el Señor estaba hablando de comer su carne y beber su sangre, estaba haciendo referencia ¿a qué cosa? ¿A qué se refería Jesucristo diciendo que debían comer su carne y beber su sangre? A creer en Él, aceptarle, abrazarle por la fe, a recibirle, a participar de Él, a apoderarse de Él. Eso era lo que significaba. Sin embargo, estos seguidores oportunistas declararon aquí: dura es esta palabra. Este es un lenguaje áspero e insufrible, un mensaje duro de soportar, ofensivo para la mente.
Pero no era tanto que no pudiesen comprender las palabras del Señor, sino que se negaban a aceptarlas, a recibirlas. Estos discípulos volubles describieron la enseñanza de nuestro Señor como algo duro, áspero y seco. Y es verdad, las afirmaciones de Cristo son duras, desafiantes y ofensivas para muchos. Nunca debe sorprendernos escuchar quejas, porque han existido y existirán mientras el mundo siga en pie. Podemos pensar, si la gente hablaba y murmuraba después de escuchar al mismo Dios hombre, ¿cuánto más lo harán con nosotros? Ahora, muchas personas quieren que las palabras de Cristo sean suaves, halagadoras, que sean más atractivas, que lleguen a los oyentes, y por eso están distorsionando el mensaje. Usted va y mira lo que hoy en día están predicando muchos en esas mega iglesias, y se va a dar cuenta que ellos están no dando las palabras de Cristo, no presentando el mensaje como la palabra de Dios lo enseña. Están haciendo cosquillas en los oídos de sus auditorios, porque ellos quieren escuchar que Dios les va a prosperar, que Dios les va a sanar, que Dios les va a bendecir, que son hijos del Rey y que se merecen lo mejor. ¿Es así o no es así? Así es. Pero las palabras del Señor Jesucristo realmente deben de ser ofensivas, desafiantes y angustiosas. Alguien dijo, si la palabra del Señor le ofende, ojalá lo haga, y fuertemente, porque usted ha vivido toda su vida ofendiendo a Dios. Entonces, ojalá la palabra del Señor le ofenda, y en alto grado, para que lo lleve a meditar en su corazón qué es lo que está haciendo mal y qué ha hecho mal para con el Señor. Ahora permita que sus palabras hagan mella en su orgulloso corazón, que lastimen su mundano e incrédulo ser. Si no queremos escandalizarnos al oír la palabra de Cristo, debemos orar y esforzarnos para alcanzar una actitud humilde. Si no entendemos las palabras del Señor ahorita, debemos de saber que a futuro tenemos un mayor conocimiento de todas las cosas. El apóstol Pablo dijo que cuando esté con el Señor, entonces Él conocerá cómo fue conocido. Si por ahora las palabras del Señor se nos hacen difíciles, fuertes, duras, si nos cuesta trabajo entenderlas, entonces pidamos al Señor que su Espíritu nos ilumine y que por su gracia podamos hallar en esas palabras un refrigerio para nuestras almas. Finalmente, estos acompañantes ocasionales del Señor le dijeron, ¿quién la puede oír? Duras son esas palabras, ¿quién la puede soportar? Esto quiere decir, ¿quién puede aceptar o someterse a recibir ese mensaje, a obedecerlo, a creerlo? ¿Quién puede quedarse oyendo una doctrina tan ofensiva? Si tuviésemos que responder a estos hombres, si tuviésemos que darle una respuesta a ellos, ¿qué les diríamos?
los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, aquellos que el Padre ha traído a su Hijo, solo ellos la pueden soportar y valorar. Ellos las pueden amar y recibir con corazón dispuesto, porque son palabras de vida eterna. Pero como ya lo dijimos, el problema de estos hombres no se trataba de entendimiento, sino de aceptación. Sintieron que el Señor puso su dedo sobre la llaga, se dieron por aludidos. Les pasó como aquel esclavo que predicaba con mucho poder, y cuando su amo se enteró, le dijo: mira, me dicen que estás predicando, te daré todo el tiempo que sea necesario y te haga falta para que prepares un sermón sobre el mandamiento no hurtarás, porque actualmente hay muchos ladrones en la plantación. Aquel esclavo se puso triste y dijo que no le gustaba el tema y que no podía hablar con elocuencia sobre eso. Y así ocurre a muchos profesantes. Están satisfechos cuando se predica sobre los pecados de los patriarcas. Y muchos dicen: ay, sí, ese Lot sí que era malo, allá sentado en las puertas de Sodoma, impío ese. Pero ¿qué cuando se habla del pecado propio? Del nuestro, con el que debemos combatir y lidiar a diario. Ahí sí no nos gusta, porque nos están tocando los puntos sensibles. Versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Nuevamente encontramos evidencia de que el Señor tenía un conocimiento divino y completo, a través del cual siempre sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía exactamente lo que estaban diciendo sus seguidores, y debido a esto habló a ellos en el mismo momento en que estaban criticando disgustados. Percibiendo la dificultad de estos rumores, les pregunta el Señor: ¿esto os ofende? Otra versión dice: ¿esto os escandaliza? Y la palabra en el idioma original, en el griego, da la idea de una trampa para animales que se cerraba fuertemente hacia adelante y tenían que abrirla con mucha fuerza hacia atrás. No sé si han visto esas trampas que colocan para cazar animales. Se cierran y quedan ahí atrapados, agarrados, sin salida. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo aquí a estos hombres. Mis palabras los escandalizan, los atrapan, los encierran, les molesta, les disgusta lo que les estoy diciendo. Hay de aquellos que tropiezan con la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Qué le ocurre a los que hayan tropiezo en la roca? ¿Qué dice ahí en ese contexto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la roca les desmenuzará. Pero ¿qué ocurre a los que están parados firmes sobre la roca? A los que encuentran en ella seguridad, confianza, estabilidad.
¿Recuerdan qué le ocurrió al hombre que tenía su casa sobre la roca? Permaneció firme, porque estaba sobre la roca. Bienaventurados los que estén sobre la roca, porque no serán avergonzados. Al preguntar, ¿esto os ofende? Nuestro Señor está diciendo, ¿les resulta mi afirmación de comer mi carne y beber mi sangre tropezadero y una enseñanza demasiado humillante como para que la reciban en sus corazones? Mis palabras son tan ofensivas que no las pueden aceptar. Es lo que el Señor les está preguntando a estos hombres. Y yo creo que esa misma pregunta nos la está haciendo el Señor a nosotros. ¿Cómo recibes mis palabras? ¿Cómo estás recibiendo mis palabras? ¿Son chocantes? ¿Son ofensivas? ¿Les atrapan? Alguien dijo, los predicadores ya no encuentran o no saben qué predicar. Si se predica esto, se ofende este grupo. Si se predica otra cosa, se ofende a este otro grupo. Hermano, olvide lo que dice la gente y predique la santa palabra de Dios. No nos podemos detener a pensar si el mensaje gusta o no gusta, si las personas lo reciben de buena o de mala gana. Nuestro deber es anunciar y transmitir el mensaje del Señor tal como Él lo ha dado. Si las personas se ofenden, se disgustan, critican y murmuran, si amenazan con irse de la iglesia, ellos tendrán por sí mismos que dar cuentas al Señor. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios tal como el Señor la dice. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Nuestro Señor les presenta un reto mayor a estos murmuradores con una sola pregunta. ¿Qué pensaréis y diréis de mi ascensión al cielo? ¿Cómo se van a sentir entonces cuando vean este cuerpo subir al cielo de donde antes descendió? Si les ofendió oírle decir que había descendido del cielo, entonces ¿cómo quedarían ahora que le iban a ver subir? ¿Y cómo iban a quedar con el asunto de comer su carne y beber su sangre cuando Él ya no estuviera? ¿Qué pensarían de eso? ¿No les parecería aún más difícil de recibir y creer? Si con lo que estaban diciendo habían quedado perdidos, ahora sí que iban a quedar como gallinas criando patos. Más perdidos todavía. Quedarían más perdidos. Las profundas verdades de Dios deben de ser recibidas y aceptadas por la fe. Gradualmente nuestro Señor nos va llevando por diferentes etapas, pero es necesario, para entender lo más difícil, aceptar lo más simple. Generalmente cuando nosotros, no sé, pero por lo menos a mí me ocurrió, cuando quería leer la Biblia siempre iba primero al Apocalipsis y quedaba y volvía y leía, pero ¿qué significa todo esto? ¿Pero esto qué explicación tiene? Pero es como empezar por la Z. Siempre Dios tiene un orden para todo, y para llegar a la Z primero hay que pasar ¿por dónde? Por la A, la B, la Z. Entonces así es con el Señor nos puede, definitivamente, yo creo que el Señor nos puede revelar muchas cosas, nos puede dar muchísimas cosas,
Pero siempre es necesario empezar por lo más simple, por lo más sencillo. No espere entender las profecías de la escatología si no ha empezado a leer el Génesis. No espere entender el plan de salvación si no entiende de qué el Señor lo va a salvar. Entonces es necesario tener un orden, y Dios hace las cosas en orden. Y notemos las palabras con las que termina este pasaje: a donde estaba primero. Esas palabras nos indican que el Señor, ¿qué es? A donde estaba primero, que es eterno, preexistente y coexistente con Dios. Que Él no empezó a vivir naciendo en Belén. ¿Recuerdan cuando hablábamos del capítulo 1, versículo 1 de este mismo evangelio? ¿Alguien recuerda ese versículo? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí también lo encontramos. El apóstol Juan dice: Él estaba desde antes. Él no tuvo un comienzo. Mire que el evangelio inicia de la misma forma como inicia el Génesis. En el principio creó Dios. Pero a Dios, ¿quién lo creó? Él ya estaba en el principio. Él aparece. La Biblia lo que hace es presentarlo. Igualmente el Señor, Él estaba desde la eternidad con el Padre. Él no tuvo un comienzo ni un fin de vida. Entonces estas palabras nos hablan de la existencia del Señor desde antes y de la íntima comunión con el Padre. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta gente estaba pensando en términos materiales. Pero aquí el Señor les dice que la vida eterna no se consigue comiendo carne. Recuerda que ellos estaban muy enfocados en el asunto del pan y de la comida y todo esto. Y el Señor les dice: no, la vida eterna no se consigue de esa forma. La vida eterna es algo que se recibe por medio de el Espíritu de Dios. Las palabras del Señor no deberían entenderse materialmente, sino espiritualmente. La vida eterna es la que el Espíritu Santo comunica al alma humana. Son las palabras del Señor manifestadas a nuestros corazones por medio de su Espíritu. Son el gran instrumento utilizado para dar la vida espiritual a los hombres. Por eso cantábamos en esta mañana. ¿Recuerdan la última canción? Bellas palabras de vida. El Señor dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Señor engendran pensamientos y convicciones en Él. Nuestras almas no se benefician de actos corporales como el comer o el beber, sino de impresiones espirituales que solo el Espíritu puede producir. De ahí el gran principio de que sus palabras son espíritu y son vida. Debemos cuidarnos de no atribuir significados carnales a palabras espirituales. Se dan cuenta que a lo largo de lo que hemos observado en el Evangelio, el problema de muchos es que querían entender las palabras del Señor de una manera física. ¿Recuerdan a Nicodemo? Pero ¿cómo puedo nacer siendo viejo?
¿Cómo puedo acaso entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y la mujer samaritana: pero Señor, ¿de dónde agua si tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? Estos hombres aquí estaban pensando que el Señor estaba hablando de comer su carne y beber su sangre. Pero el Señor no estaba refiriéndose a eso. El Señor estaba hablando de creer en Él y de confiar en Él. Por eso dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo enseñadas y aplicadas al corazón por medio del Espíritu Santo son las que producen vida en nosotros. Entonces no se trata tanto de hacer. Muchos piensan que la vida eterna la pueden conseguir por medio de cosas que pueden hacer, y hay muchos que dan un énfasis extremo a lo que es el bautismo, la cena del Señor, y sabemos que son cosas buenas, pero que realmente no salvan a nadie. O usted puede comprobarme por medio de la palabra que una persona se ha salvado por medio de participar de la cena del Señor, o de bautizarse. No. Entonces no se trata de formalidades ni de ceremonias externas. Estas personas ciertamente se olvidan que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. No se trata de ruidosas demostraciones públicas, sino de la callada obra del Espíritu en los corazones. Es así como prospera la causa de Dios. Ahora podemos ver que toda renovación espiritual empieza y termina en Dios. Él nos revela la verdad, vive en nosotros y luego nos capacita para responder a esa verdad. Bellas palabras de vida. Un joven militar estaba en su primera batalla, y cuando vino una lluvia de balas del enemigo, casi se desmaya. Nosotros miramos en las películas que esos hombres que salen allá, Rambo y Schwarzenegger allá, y eso matan una cantidad de ejércitos, y los vemos allá con una frescura, después salen como si nada. Pero eso no es así. Eso no es así, eso está completamente aislado de la realidad. Alguien me decía que en un combate real, cuando hay fuego, muchas personas hasta se orinan. Estar usted en un momento de esos frente a frente con la muerte, eso es un choque, un impacto psicológico muy fuerte. Imagínese ver que le matan a un compañero ahí al lado suyo, despedazado un cuerpo. Eso es terrible. No es así como nos lo presentan. Y este muchacho estaba en medio de la batalla y estaba ya casi que se desmayaba. Entonces uno de los oficiales comprendió su terror y se acercó a él, le estrechó la mano y le dijo con cariño: valor, mi muchacho, estarás bien dentro de unos momentos. Yo tuve la misma experiencia en mi primera batalla. El joven vivió y llegó a ser un oficial de honor. Con frecuencia decía que las palabras dichas por su superior fueron como si un ángel hubiera venido y puesto vida nueva en él. Igualmente debe ser para nosotros las palabras de nuestro capitán. Son para nosotros espíritu y vida. Nos alimentan y animan en todo momento. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hay algunos de vosotros que no creen. La relación de esta frase con la anterior parece ser la siguiente: la verdadera explicación de vuestras murmuraciones, dice el Señor, y de que penséis que mis palabras son duras, es vuestra falta de fe. En realidad, no creéis que sea el Mesías, aunque me hayáis seguido y profeséis ser mis discípulos. El Señor sabía que algunos de sus oyentes no le comprendían sencillamente por su incredulidad. Y aunque andaban con Él, no eran de Él. Ahora, ese desde el principio que aparece acá no nos habla desde la eternidad, no debemos entenderlo desde el principio del mundo, allí en el Génesis, no, sino desde el principio de su ministerio, cuando las personas empezaron a venir a Él. Muchos empezaron a venir de todas partes al Señor. ¿Cuántas personas había cuando multiplicó el pan y los peces? 5,000, 6,000, 10,000, 12,000, 15,000. Se dice que eran 5,000 varones, las mujeres y los niños. Pudo haber sido una multitud bien grande, bastante numerosa. Pero miren que el Señor no se dejó engañar por las multitudes. Al Señor no le complacía de que muchos venían a Él y profesaran ser sus discípulos, porque el Señor sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Tremendo. El Señor conoce lo que hay realmente en las personas. Conoce a la perfección nuestros corazones. El Salvador con quien nos relacionamos es alguien que conoce todas las cosas. Entender esto arroja luz sobre la maravillosa paciencia de nuestro Señor en los tiempos de su ministerio terrenal. Él conocía el dolor, la humillación, la traición y todo lo que le esperaba. También sabía de la forma que había de morir. ¿Qué opinan de esto? El Señor hablando a todas estas multitudes, pero sabía que en ellos no había fe. Sabía lo que le iba a suceder. Sabía que los mismos que un día estaban allí en la entrada de la ciudad con palmas en las manos, diciendo Hosana al Hijo de David, más adelante iban a estar allí diciendo crucifícale, crucifícale. Pero nada de eso desanimó al Señor en su propósito ni en su plan redentor. El Señor continuó hasta el final. El Señor conocía la incredulidad y falsedad de muchos que profesaban ser sus seguidores y amigos íntimos. Por otra parte, este texto arroja luz sobre la hipocresía y las falsas profesiones religiosas. Los que sean culpables de ello deben recordar que no pueden engañar a Cristo. El Señor sabe perfectamente quiénes somos, conoce todo acerca de cada uno de nosotros. Podemos engañar a las personas,
podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar al profesor, al jefe, a nuestros amigos íntimos, podemos engañar a todo el mundo, pero el Señor sabe lo que hay en el corazón. A Él no le podemos engañar. Entonces esto debe servirnos para que seamos reales, genuinos, sinceros con el Señor y con nosotros mismos. Termina el pasaje diciendo: Jesús sabía a quién le había de entregar. Ha de sorprendernos la paciencia tan maravillosa que tenía nuestro Señor. Permitir que alguien que sabía estaba a punto de traicionarle y de clavarle el puñal por la espalda fuera uno de sus discípulos. Desde el principio el Señor sabía quién era Judas. Es más, sabiendo quién era y sabiendo cómo era, ¿qué función le delegan a Judas dentro del grupo de los 12? El tesorero del grupo. Alguien dijo que el Señor era tan descuidado con los asuntos del dinero que había elegido como tesorero del grupo a un ladrón. ¿Qué opinas? Tremendo, ¿no? No me alcanzo ni a imaginar a Judas allí en esta escena cuando la mujer coge el frasco de perfume de nardo avaluado en 300 denarios. Imagínense lo que ganaba una persona casi en un año de trabajo. Harto dinero. Y quebró el frasco y derramó el perfume y ungió al Señor. Y Judas estaba allí. ¡Ush! ¡Pero qué desperdicio! 300 denarios. Eso es mucha plata. ¿Por qué mejor no habíamos vendido ese perfume y dárselo a las personas necesitadas, a los pobres? ¡Qué desperdicio! Pero continúa diciendo el evangelista ahí, no porque se cuidara de los pobres, sino porque de lo que entraba a la bolsa, él sustraía. Entonces realmente Judas no estaba pensando en los pobres. Judas era como los políticos de ahora. Él le hacía creer a los demás que les iba a ayudar, pero realmente estaba engordando su propio bolsillo. Y a pesar de todo, el Señor lo tuvo ahí durante todo su ministerio. Ahí estuvo al lado del Señor. ¿Cuánto debiéramos tolerar y soportar si nuestro Señor toleró a Judas a su lado? Sabiendo qué clase de hombre era, el Señor, aun cuando le vino a entregar y le dio el beso, el Señor le habla allí de amigo. Tremendo, tremendo. Si nosotros pudiéramos ver el corazón de los demás y si hubiéramos estado en ese momento allí, le diríamos: los quito de aquí, hipócrita, no se me acerque. Seguramente, ¿no? Pero mire el Señor, la misericordia, la paciencia que tuvo aún hasta para con sus enemigos. Por último, el saber que nuestro Maestro lo conoce todo debe servirnos de aliento y consuelo. Así el mundo nos desconozca y malentienda, si el Señor conoce nuestros corazones, eso debe ser suficiente para continuar. Saber que el Señor conoce lo que hay en nuestros corazones, para nosotros debe ser una motivación a seguir adelante
en nuestro peregrinar. La omnisciencia del Señor debe ser una fuerte advertencia para los falsos e incrédulos, pero a la vez un alivio glorioso para todo verdadero hijo de Dios. Oremos.